Hola, muy buenos días. Vamos a ver la clase de pseudoobstrucción intestinal crónica. Es una clase grabada desde el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Tenemos como profesor invitado al doctor Roberto Dávila, quien es el jefe del Departamento de Cirugía General de este hospital, y asimismo es el jefe de la clínica colorectal también de este hospital. La clase la va a presentar el doctor Josué Vázquez, R5 de Cirugía Pediátrica. Adelante, Alex. Comenzamos. Muchas gracias, Alfredo. Bienvenidos, profesores. Gracias por ser partícipe de nuestra formación. Y pues vamos a tocar este tema que me parece un tema muy importante para nuestra formación, sobre todo porque es un tema que los cirujanos, pues obviamente tenemos mucho miedo de enfrentarnos a ellos, pero de repente en alguna ocasión vamos a dar cuenta de que existe esta patología y pues tenemos que tenerla en mente siempre. Como mencioné, es un tema controvertido. De hecho, hay algunas asociaciones de cirugía que no creen en ella, sobre todo en asociaciones de adultos, y esto incluye también la parte pediátrica. Sin embargo, se mencionan conceptos muy diferentes como pseudoobstrucción intestinal idiopática crónica, enfermedad pseudo-Hirschsprung, pseudoobstrucción intestinal neonatal. Podemos encontrar un amplio espectro de conceptos en los cuales, pues, básicamente tratan de hablar de lo mismo. Entonces, para hablar un poco y solo recalcar básicamente cómo es que ocurre esta patología. Básicamente, tenemos que remontarnos al momento de la migración de las rutas migratorias y de expresión genética, en los cuales recordemos que es de forma cefalocaudal, en la cual la migración de células ganglionares va desde la parte cefálica hasta la parte caudal, desde la 8ª semana, y esto es un punto muy importante al momento de la fisiopatología de lo que vamos a hablar. Un poco de anatomía, recordando los plexos de Auerbach, el plexo de Henle y el plexo de Meissner, que son de entera importancia en el momento de las biopsias, en los cuales pues va a tener mucha importancia en el sentido de que obviamente en muchos de estos casos va a requerir incluso hasta una biopsia para poder documentar alguna de estas entidades patológicas. Sin embargo, la regulación nerviosa pues básicamente va a estar determinada por el sistema nervioso enteral, que va a estar determinado por dos aspectos. La parte parasimpática, que está determinada por las fibras colinérgicas y que su principal función es la contracción. En cambio, la parte simpática, que es básicamente la inhibición a cargo de las fibras adrenérgicas, y el plexo submucoso y el plexo mientérico, los cuales tienen funciones básicas, los cuales pueden observar en ese esquema. Entonces, hablar un poco de motilidad intestinal también es pertinente mencionarlo, sobre todo algunos conceptos básicos en relación a la fisiología de un paciente básicamente normal, y que en el espectro de las patologías que voy a mencionar posteriormente, pues vamos a ver alteración de alguna de ellas, incluso a nivel de la manometría, que es de gran utilidad en el diagnóstico de muchas de ellas, pues vamos a encontrar alteraciones básicamente a nivel de estos patrones de la motilidad intestinal. Entonces, ¿cómo se define motilidad intestinal? Es el movimiento de peristalsis normal del intestino, y que básicamente tiene 3 fases cuando el paciente se encuentra en ayuno. La primera fase son las contracciones no propulsivas, y la segunda fase son el peristaltismo propulsivo, que son ondas lentas, irregulares y que van de forma craniocaudal. Sin embargo, el peristaltismo masivo, el cual es básicamente se define como una onda peristáltica grande, el cual mueve el contenido intestinal básicamente hacia su reservorio o el recto sigmoides. Entonces, en los pacientes pediátricos se menciona un concepto muy importante, que es el complejo motor migratorio, que incluye estas 3 fases, y que en el paciente o en los niños, pues este complejo es mucho más corto en comparación a los adultos. Pero ya entrando de lleno, o básicamente el concepto o esta patología que nos podemos encontrar como cirujanos, o que los pacientes pediátricos, los pediatras o los gastroenterólogos nos pueden presentar, es aquel paciente el cual se pasa ocluyendo continuamente y que no tenemos una causa intrínseca o extrínseca básicamente identificada, y que nos va a dar al paciente cuadros a repetición
de niveles hidroaéreos, distensión de asas, un cuadro de oclusión, vómitos, y realmente el paciente muchas veces se mete a sala de operaciones y no encontramos nada. Entonces, este es el tipo de paciente el cual traigo a colación el día de hoy. Este concepto viene remontado desde hace mucho tiempo. De hecho, en adultos ya se mencionaba por Sir William, el cual tenía un espectro, una patología ya definida en adultos como una pseudoobstrucción intestinal con dilatación colónica, que básicamente mejoraba con ayuno y que un ayuno prolongado y el paciente mejoraba clínicamente. Pero en pediatría, ya para 1958, Duley ya empezó a hacer las primeras aseveraciones acerca de la pseudoobstrucción intestinal crónica. Ya para 1970, básicamente ya se instaura el concepto como tal. La incidencia, pues el espectro de patologías que pueden causar una obstrucción como tal, pues anda alrededor de 1 en 100,000 en casos de pseudoobstrucción intestinal, pero que muchas veces lo vamos a confundir con un Hirschsprung, lo vamos a confundir con gastroparesias, o una incontinencia anal en el lado contrario, o en pacientes, por ejemplo, con alteraciones neurológicas o algún tipo de patología sistémica que pueda, pues, provocar algún tipo de disminución en la peristalsis del paciente. Entonces, esta es una patología poco frecuente, genera alta morbilidad, requiere un seguimiento por muchos servicios, un seguimiento holístico, y generalmente se presenta en los primeros años de vida, y la literatura menciona que hasta el 43% de los casos se presenta en el primer mes. Como mencioné anteriormente, hay un concepto conocido como pseudoobstrucción intestinal neonatal, y que se ha documentado hasta un 29% de los casos que hay antecedentes familiares. En Estados Unidos se menciona que hay alrededor de 100 niños cada año con un diagnóstico como tal ya documentado. Sin embargo, hay nuevas técnicas en cuanto a la manometría y a las biopsias, el cual pues ha permitido pues documentar más casos, y que realmente pues se estaban con diagnósticos erráticos previamente y se manejaban como pacientes como Hirschsprung, por ejemplo, o una calasia del esfínter, o alguna otra patología sistémica secundaria. Sin embargo, los síntomas son muy sugestivos de obstrucción, tanto parcial o total, y esto pues va a ser compartido en todos los casos básicamente de este espectro de patologías, y generalmente se van a presentar mayor de 2 meses en estos pacientes, y como mencioné anteriormente, generalmente son pacientes menores de 1 año. Entonces, hay hospitales que ya tienen básicamente un esquema de tratamiento para estos pacientes, y que ellos publican sus propios, básicamente sus propios datos. Por ejemplo, este hospital en la ciudad de Inglaterra es un hospital pediátrico de cirugía muy importante, en el cual mencionan que muchas veces ellos han tardado hasta 11 años en llegar al diagnóstico para estos pacientes, en el cual han requerido bastantes abordajes, y que incluso muchos de ellos han requerido de 3 a 5 cirugías para llegar a este diagnóstico, y que la mayor parte de ellos, si no el 100% de ellos, vayan a requerir nutrición parenteral, y que muchas de las complicaciones o la gran morbilidad que consecuentemente lleva, pues básicamente es asociada mucho a la nutrición parenteral, que requieren hospitalizaciones muy prolongadas, y que obviamente esto genera un alto costo para la salud pública de los pacientes. Hay anomalías asociadas a este espectro de patologías, sobre todo, como mencioné, se comportan como una patología de obstrucción, y podemos encontrar otras patologías que realmente tienen una obstrucción ya documentada, como un paciente con una atresia intestinal, una atresia duodenal, o un paciente con una malrotación intestinal, y como pueden ver, ya hay estudios en los cuales pues, documentan básicamente la asociación entre estas dos patologías, entre una pseudoobstrucción y otra patología que realmente tiene una causa justificable, que va a presentarse como una obstrucción. Sin embargo, se mejora la condición inicial de la obstrucción, ya sea intrínseca o extrínseca, y el paciente persiste con datos de oclusión, y básicamente están bien documentados en estos casos. La literatura en forma general
menciona de un 25 a un 30% entre estas asociaciones. Y básicamente la fisiopatología se va a remontar en muchos de ellos en un desbalance en cuanto a la inervación autónoma, lo que mencioné previamente. No hay una regularización adecuada entre la parte de la inhibición y la relajación o la contracción, y entre eso el paciente se va a comportar obviamente con síntomas de obstrucción intestinal. Hay atonía distal, que se manifiesta como una obstrucción, y lo vamos a ver manifestado clínicamente con distensión abdominal, distensión de asas, niveles hidroaéreos o un cuadro franco de una obstrucción intestinal que previamente tal vez el paciente no tiene un antecedente quirúrgico. Entonces, el cuadro clínico se manifiesta de la siguiente forma y según en el orden de frecuencia lo podemos mencionar de la siguiente forma. Dolor abdominal y distensión abdominal en un 80% de los casos, náuseas y vómitos en un 75% de los casos, o que se manifiesta como un estreñimiento o un paciente que crónicamente está siendo manejado como tal, o incluso el paciente puede estar cursando con diarrea o síntomas de mala absorción. El paciente no crece, tiene un mal, tiene un aumento ponderal de peso muy depletado, y obviamente esto va a generar mucha importancia en los pediatras, en los gastroenterólogos, y ya obviamente nos van a derivar este tipo de pacientes. Entonces, mucha de la sintomatología va a depender de qué tan afectado se encuentre el intestino o en la parte del tubo gastrointestinal, si es segmentaria o si es difusa. Obviamente, si es un paciente con una afectación difusa, la presentación clínica va a ser mucho más dramática en comparación si es una afectación segmentaria. Entonces, la clasificación de esta patología básicamente la hacemos en dos grandes ramas, en causas primarias y las causas secundarias. Y las primarias se refieren a las miopatías viscerales, que tienen una presentación en cuanto a su comportamiento manométrico muy característico, y que esta tiende a ser de características hereditarias. Y el otro espectro son las neuropatías viscerales, que también tienen un poco de manifestaciones genéticas, sin embargo, también pueden manifestarse de forma esporádica. Y las otras causas secundarias que también pueden manifestarse como una obstrucción intestinal crónica son las enfermedades neuromusculares, enfermedades neurológicas, enfermedades metabólicas y endocrinas, incluso fármacos, infecciones y otras patologías que puedan comportarse como tal. Pero como no todo es preciso, obviamente podemos encontrar presentaciones mixtas de ambas, sobre todo las miopatías viscerales o las neuropatías viscerales. Entonces, cada una de estas lo voy a describir con los siguientes esquemas. Las miopatías viscerales son aquellas en las cuales se trata de una lesión del músculo liso, en la cual hay básicamente una degeneración, que es la afectación puede ir desde el esófago hasta el intestino, y hay una alteración básicamente en su morfogénesis, y que se va a comportar básicamente con una alteración en la contractibilidad, en la cual hay contracciones, sin embargo estas contracciones son débiles y son contracciones ineficaces. Ese concepto es muy importante para tomarlo en cuenta en comparación a las neuropatías viscerales. Y como mencioné, se encuentran, hay involucro en la parte genética, y podemos encontrar tres tipos. Y esta básicamente va a estar determinada en el grado de afectación o algún segmento del intestino, que puede incluir tanto tracto gastrointestinal o tracto tracto urinario, perdón. Entonces, como podemos ver, existen tres tipos. Tipo 1, en el cual pues hay afectación de un megaduodeno y también hay afectación del tracto urinario. Y el tipo 2, pues hay afectación de otros sistemas, por ejemplo, el sistema ocular, hay neuropatías asociadas, que en esta cabe el espectro de los tipos mixtos, y el tipo 3, que hay afectación básicamente total del intestino. Entonces, hay un paciente famoso que incluso publica en redes sociales su patología. Es un paciente canadiense, como lo podemos ver ahí, se llama Derek, y que es un paciente que cursa con miopatías viscerales, que ya está documentado, y que su familia comenta el testimonio que es una patología con que tiene que estar mucho tiempo en el hospital, requieren nutrición parenteral, requieren alimentación a través de sonda nasogástrica de forma prolongada. ¿Sí? Entonces, y el otro espectro de patologías son las neuropatías viscerales. Entonces, hay que tomar en cuenta mucho la forma de cómo se comportan las contracciones en este caso, en las cuales las contracciones, sí hay presencia de contracciones,
son eficaces, sin embargo, estas son desorganizadas y no son propulsivas en comparación a las miopatías viscerales, que aquí la afectación básicamente es a nivel de músculo liso, y la afectación es a nivel neuronal, como su nombre lo dicta. Y la agresión básicamente es a nivel del sistema nervioso entérico. Hay formas familiares muy raras, pero sí bien documentadas, y se pueden comportar de forma tanto inflamatoria o formas degenerativas. Hay un espectro de enfermedades muy amplio, el cual pues caben dentro de este mismo concepto. Y como mencioné, pueden dividirse tanto en inflamatorias como en degenerativas. En las inflamatorias, básicamente, hay una infiltración a nivel de plexos nerviosos, principalmente a nivel del mientérico o el de Auerbach. Y los procesos secundarios inflamatorios, que básicamente van a ir a atacar el sistema nervioso entérico, o básicamente o alguna de las estructuras de la pared colónica. Sin embargo, también involucra la parte del sistema nervioso. Y las degenerativas, obviamente, como su nombre lo dice, hay un daño en el nervio con pérdida propiamente de las neuronas, y que esta se puede comportar de forma neurodegenerativa. Y como mencioné, hay una amplia cantidad de patologías, las cuales están bien documentadas. Sin embargo, las más comunes son estos síndromes que, pues, como pueden ver, se están señalando en la pantalla, y son los más frecuentes en cuanto a las neuropatías viscerales, y que se van a comportar como pacientes que tienen contracciones. Sin embargo, estas contracciones son muy desorganizadas, y el paciente, la presentación clínica básicamente va a ser de una obstrucción intestinal. Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta todas estas patologías. Sin embargo, el diagnóstico obviamente no es muy fácil, y por lo tanto es muy difícil en muchos casos, sobre todo en hospitales que no cuentan con los medios para poder hacer diagnóstico. Sin embargo, para hacer un diagnóstico de esta patología se requieren 2 o más de los siguientes criterios, en los cuales se documentan de la siguiente forma: tener una medida objetiva de una afectación neuromuscular del intestino delgado, ya sea a través de una manometría, ya sea a través de una biopsia, o ya sea a través de un tránsito intestinal, y que a través de las rayos X podemos observar dilataciones persistentes o recurrentes. Obviamente, como mencioné antes, tiene que ser mayor de 2 meses, y que requieren además anomalías genéticas o metabólicas ya bien documentadas, y que el paciente tenga una incapacidad para mantener una nutrición adecuada por sí solo, sino que requiere de apoyo de nutrición parenteral o algún otro tipo de nutrición asistida. Entonces, 2 o más de estos criterios son los que nos van a hacer pensar en tipo de pseudoobstrucción intestinal. En cuanto al abordaje, obviamente, pues empezamos desde estudios de laboratorio, tanto de sangre, desde una VH, una química sanguínea, perfil hepático, o pues nos podemos adentrar a patologías secundarias como un perfil tiroideo, por ejemplo, buscar enfermedad celíaca o alguna enfermedad viral, o buscar algún tipo de anticuerpo, el cual es, pues, como mencioné, alguna enfermedad inflamatoria que pueda estar generando algún daño a nivel de los plexos del sistema nervioso entérico. Y existen una cantidad de estudios de gabinete, los cuales podemos tomar en cuenta, entre ellos la manometría, podemos utilizar el gammagrama o algún otro tipo de estudio que nos podamos apoyar para el diagnóstico del mismo. Sin embargo, ¿qué estudios de imagen nosotros pues tenemos a la mano, y que son básicamente nuestras herramientas iniciales, o lo que pues básicamente nos llama la atención en cada uno de estos pacientes? Y lo que tenemos muy a mano, pues una rayos X de abdomen, sobre todo de pie, en el cual vamos a encontrar niveles hidroaéreos, distensión de asa, mala distribución de gas, y el paciente obviamente clínicamente va a coincidir con todos estos datos clínicos: una tomografía abdominal, una resonancia magnética del abdomen, un ultrasonido, que pues obviamente tenemos que descartar otro tipo de malformaciones asociadas. También es pertinente un tránsito intestinal, una gammagrafía, o intentando documentar alguna obstrucción intraluminal a través de estudios invasivos como una endoscopía o colonoscopía, o incluso pues podemos valernos de la manometría del tracto digestivo, desde el esófago, intestino delgado, incluso el colon. Entonces, muchos de estos estudios, pues obviamente los tenemos a nuestra mano, nos van a
generar un tipo de ruta. Sin embargo, esto no nos van a dar obviamente un diagnóstico preciso en este tipo de pacientes, sino que tenemos que obviamente utilizar otro tipo de herramientas, por ejemplo, una manometría o una biopsia para poder documentar realmente si hay una afectación del sistema nervioso entérico. Entonces, como podemos observar en esta imagen, una imagen clásica, una distensión abdominal franca, llamativa, obviamente con sus niveles hidroaéreos, y que hoy puede ser la primera presentación de un paciente, un lactante menor, por ejemplo, que empieza con datos de oclusión de forma persistente. O podemos encontrar otro tipo de imágenes, por ejemplo, un tránsito intestinal en el cual obviamente el paciente no encontramos una adecuada expulsión del medio de contraste, se mantiene durante mucho tiempo, o incluso podemos encontrar asociación de otras patologías, como mencioné anteriormente, un 25 a 30% de la asociación con otros tipos de anomalías en el tracto gastrointestinal, o una gammagrafía. Obviamente el paciente tarda en excretar el radiofármaco, y esto nos hace pensar mucho que hay un tránsito lento en este tipo de pacientes. Y, por ejemplo, la manometría es otro medio diagnóstico, el cual pues nos podemos valer. No en todos los centros lo realizan, sin embargo esto nos va a generar mucha ventaja porque hay patrones muy característicos para cada una de ellas. Por ejemplo, las miopatías viscerales o las neuropatías viscerales obviamente tienen un comportamiento muy característico. Como podemos ver en ese esquema, la miopatía se comporta de la siguiente forma: tiene una amplitud de contracción el cual es reducida, sin embargo, preserva la organización en cuanto a su espacio y en cuanto a espacio y tiempo, refiriéndonos a la contracción. Sin embargo, cuando hay afectación o es una neuropatía, básicamente las contracciones, como mencioné antes, están presentes, sin embargo, estas son incoordinadas y carecen de patrones fisiológicos característicos. Entonces, cada una tiene su patrón característico y nos va a pues, generar un tipo de ruta para ver qué tipo de neuropatía es la que estamos pues, teniendo presente en ese tipo de pacientes. Sin embargo, lo que nos va a dar muchas pistas, o básicamente el diagnóstico, es la histopatología, o hacerle una biopsia a este paciente. Obviamente es un paciente que probablemente haya requerido muchas cirugías y en alguna de ellas se tomó una biopsia. Entonces, ¿en qué caso es indicación de biopsia en un paciente el cual se está realizando este abordaje? Pues en aquellos casos idiopáticos caracterizados por un inicio agudo, que no tenga una causa justificable para una obstrucción, tanto intrínseca o extrínseca, y que muchas veces se llega a considerar que es una causa infecciosa, sobre todo en aquellos pacientes menores de 1 año. Sin embargo, el paciente persiste con estos datos clínicos y la evolución es de forma rápida, que obviamente un tratamiento quirúrgico o un tratamiento médico muchas veces van a generar algún tipo de mejoría. Sin embargo, no va a ser la curación para este tipo de paciente. Y muchos de ellos, pues vamos a encontrar datos específicos o diagnósticos, por ejemplo, casos como ganglioneuromatosis, neuropatías por inclusión o neuropatías mitocondriales, los cuales están ya muy bien documentadas, que desde la primera instancia se toma la biopsia y ya se documentan este tipo de entidades patológicas, y ya decimos que se trata realmente de una pseudoobstrucción intestinal crónica. Y muchas veces esto, desde muy temprana edad, a través de ultrasonidos prenatales, ya se logra documentar que el paciente va a empezar o cursa con una obstrucción de forma prenatal, que muchos de ellos ya cuando el niño nace, pues ya empieza con datos clínicos de una obstrucción. Entonces se realizó un estudio en el cual se documentaron 85 pacientes, de los cuales el 20% de ellos hubo una detección prenatal a través del ultrasonido, y que en muchos de ellos pues se le dio un seguimiento y se documentó una pseudoobstrucción intestinal. 32 de estos pacientes se documentaron como una miopatía, 48 fueron neuropatía y 5 casos fueron mixtos. Sin embargo, el 68% de estos pacientes requirieron una nutrición parenteral, obviamente no tenían una ganancia ponderal adecuada, y muchos de ellos requirieron ser derivados, por ejemplo, en ileostomía, gastrostomía o colostomía, como pueden ver en los datos, en los porcentajes
ahí mencionados. Entonces, ¿qué hacer frente a un paciente que estamos sospechando este tipo de cuadro? Obviamente no va a ser nuestra primera opción, pero sí tenerlo en mente cuando realmente estamos en apuros o realmente no sabemos, el paciente se operó, no sabemos qué tiene y no tenemos una causa justificable. Entonces, tenemos un paciente con obstrucción intestinal que es de forma crónica, le hacemos una historia clínica minuciosa, un examen físico acucioso, y realmente no vamos a encontrar un dato pues, que nos va a decir realmente si es una pseudoobstrucción intestinal crónica. Entonces, obviamente tenemos que hacer un abordaje muy amplio. Si durante la evaluación de la parte gastrointestinal, pues sí tenemos evidencia de una obstrucción, obviamente causa primaria, no, desde sea una atresia intestinal o algo así, obviamente va a requerir una cirugía. Sin embargo, si no tenemos una causa justificable, obviamente hay que investigar por motilidad intestinal. Podemos considerar una manometría o podemos considerar una biopsia. Sin embargo, en muchos de estos casos, obviamente no es la primera causa o no es lo más frecuente. Obviamente tenemos que considerar otros diagnósticos. Sin embargo, cuando estamos descartando otro tipo de patologías, sobre todo patologías secundarias, como mencioné anteriormente, hipotiroidismo, enfermedad celíaca o alguna afectación gastrointestinal que pueda generar una obstrucción intestinal, obviamente pues nos va a guiar hacia otra ruta. Sin embargo, cuando ya tenemos los datos clínicos a través de histopatología o manometría, obviamente ya podemos documentar como una pseudoobstrucción intestinal, y muchas de ellas pues va a requerir, el tratamiento básicamente va a ser sintomático cuando no tenemos una causa identificable de causa primaria, como mencioné anteriormente, ya sea por una causa visceral o una causa por una neuropatía. Sin embargo, cuando hay patologías subyacentes y una pseudoobstrucción intestinal primaria, obviamente tratamos la causa subyacente, como mencioné anteriormente, ya sea las patologías asociadas. Sin embargo, al final de cuentas, el tratamiento básicamente va a ser, para la pseudoobstrucción intestinal crónica, va a ser conservador. Entonces, Muy bien, Alex. Hasta aquí vamos bastante bien. No cabe duda que es un tema bastante, pues incluso confuso. Es difícil de abordar este tipo de pacientes, pero le quería preguntar a usted, doctor Dávila, ¿qué tanta experiencia tenemos aquí en el hospital con estos niños? ¿Cómo es que nos llegan o cuándo decidimos ponerles este nombre a la enfermedad que quede como una pseudoobstrucción crónica? Porque pues, es difícil catalogarlos finalmente como esto, y pues para comentarles también al papá la posibilidad del escaso tratamiento que hay. Sí, Alex, Alfred y Alejandro, muy bien. ¿Ya? ¿Me escuchan bien? Bueno, es importante aquí hacer una pausa antes de iniciar las opciones terapéuticas, porque estos son precisamente los tipos de pacientes que no queremos ver los cirujanos. Ojalá trajeran los niños una etiqueta en la frente que dijeran que traen estas patologías, pero la verdad es que son diagnósticos muy complejos. ¿Qué es lo que habitualmente sucede? Es que entramos a resolver un problema oclusivo intestinal y habitualmente salimos con una respuesta clara y con un diagnóstico certero y con una buena evolución. Eso es lo que habitualmente sucede con los pacientes quirúrgicos. Eso es a lo que estamos acostumbrados y lo que realmente, por lo que a muchos nos agrada la cirugía, por la evolución benévola que tienen la mayoría de los pacientes que operamos. Sin embargo, estos pacientes en particular son precisamente lo contrario. Son pacientes que entramos a operar y que la evolución posoperatoria es sumamente tórpida en cuanto a la función intestinal. Nosotros entramos a operar habitualmente por un cuadro agudo o subagudo de oclusión. Entramos, no encontramos una causa anatómica ni funcional clara. Habitualmente sale uno haciendo algún tipo de derivación intestinal y la evolución del paciente es pésima desde el punto de vista del tránsito intestinal, continúa con oclusión, y entonces ahí viene desgraciadamente un tema que es quien no tenga en el cerebro la idea de que existen estas patologías, pues sigue operando y operando y operando estos pacientes
pensando que son bridas, pensando que algo sucedió, se hizo mal durante la cirugía, etcétera. Y pues son pacientes que habitualmente llegan con múltiples cirugías, con complicaciones por esas cirugías. Y no hablemos exclusivamente de patologías obstructivas intestinales, sino pacientes que se operan por reflujo gastroesofágico, que no reúne, digamos, criterios quirúrgicos para hacer una fundoplicatura, y son pacientes que evolucionan de forma terrible. Terrible me refiero a que continúan los síntomas a pesar de la fundoplicatura, que presentan síndromes de blowout, que es esta obstrucción gástrica postoperatoria después de un Nissen, o que a pesar de la cirugía antirreflujo, el paciente continúa con síntomas tanto de reflujo como de pseudoobstrucción. En todos esos pacientes hay que pensar que podemos estar ante un paciente de este tipo y tratar de hacer las medidas diagnósticas como las biopsias intestinales o la manometría, sobre todo la antropilórica, que es la ideal para diagnóstico de estos pacientes y que desgraciadamente en nuestro país no se hace de forma rutinaria. En muchísimos hospitales, aunque sea de tercer nivel, no se cuenta con los recursos para hacerla, pero hay que tener a la mano esa herramienta si se cuenta con ella, o con la idea de hacer biopsias intestinales para tener ya un diagnóstico claro. Y de la experiencia que tenemos en el hospital, la gran mayoría de los pacientes que hemos visto o que tenemos desde neonatos con oclusión crónica o lactantes que nunca logran funcionar bien su intestino, hasta adolescentes o preadolescentes que llevaban una medio tolerancia de su enfermedad, con cuadros oclusivos o suboclusivos que se resolvían, pero que a final de cuentas, aunque fueran desnutridos, iban ahí más o menos absorbiendo y con cierta función. Y cuando se operan de reflujo o se operan de un cuadro suboclusivo, ahí es donde se viene la catástrofe, porque pues, son pacientes que nunca mejoran, desgraciadamente. Entonces, antes de ver el tratamiento, era importante aclararles eso. Doctor, yo quería hacer una pregunta aquí. Como bien comentó Alex, ya como para resumir todo el abordaje, el tipo de enfermedades, puso muy bien un algoritmo en el cual nos da una idea de cómo llevar a cabo estos pacientes o cómo comenzarlos a abordar. Y hay una parte donde él pone que es muy importante: el paciente con oclusión intestinal que se somete a cirugía y que no hay una causa evidente. En ese tipo de pacientes, ¿qué nos sugiere usted? ¿Tomar una biopsia, derivarlos o únicamente hacer una bridolisis si es que hay algo de bridas? Si hay que tomar biopsia, ¿a qué niveles hay que tomar esas biopsias? ¿O qué deberíamos hacer en esos pacientes que entramos y no encontramos en realidad nada? Sí, la recomendación es que, bueno, como te digo, nunca entramos con la idea de enfrentarnos a una patología de estas, pero si entramos y encontramos que todo el colon está dilatado, pues hay que mínimo hacer una biopsia de colon de espesor total, y en el caso ideal hay que hacer una derivación intestinal, porque imagínense esta misma secuencia de evolución en un paciente que tomas la biopsia y lo dejas conectado. Una biopsia total pues, tiene altísimo riesgo de desentarse, de perforarse y complicarse todo peor. Entonces, lo habitual es hacer una derivación intestinal en una zona donde veamos que todavía el intestino está dilatado, que es lo que habitualmente hacemos cuando estamos ante una obstrucción intestinal, y tomar biopsias de espesor total del intestino grueso, si es que es la zona en donde estamos derivando, o del intestino delgado. Yo no sugeriría tomar biopsias previas a la derivación, porque precisamente por la alteración tan seria de la motilidad, son sitios de alto riesgo de dehiscencia. Pero sí creo que, acuérdense que hay un dicho clarísimo, que los ojos no ven lo que el cerebro no piensa. Entonces, si nos toca la mala fortuna de entrar a una cirugía con estas características, mejor ser mal pensados y tomar biopsias de espesor total, y obviamente que sean analizadas por patólogos avesados en el tema. Ahí valdría la pena tomar biopsias únicamente de colon, o tomando en cuenta que no hay o si no hubiera un hallazgo claro, ¿podríamos tomar biopsias de intestino delgado también, o es
¿O con tomarlas del colon no es suficiente? Bastaría del colon si es que el colon está dilatado y ahí es donde vamos a decidir la derivación. Finalmente, esta es una patología generalizada. No existen, al menos en la experiencia que tenemos en el hospital, una pseudoobstrucción intestinal en un segmento intestinal, sino que es una patología que está en todo el tubo digestivo. Y desgraciadamente, pues de ahí al ratito seguramente se comentará y viene el pronóstico de estos pacientes que difícilmente logramos sacar adelante. Pero pues hay varias maniobras que se pueden intentar en estos pacientes que los comentaremos, pero al final de cuentas son pacientes que habitualmente cuando nos llegan a los hospitales de tercer nivel en donde ya sospechamos esta patología, pues ya vienen con 4 o 5 cirugías previas en donde te traen colostomía más, ileostomía más, gastrostomía más, fundoplicatura más, cirugías pensando en que tenían bridas, etcétera. Entonces es importante tener eso en mente. Ok, doctor. Gracias. Pues, Alex, si quieres continuar con la parte del tratamiento. Muchas gracias. Sí, muy importante la experiencia de pues, nuestros maestros respecto a este tema, porque muchas veces nos podemos meter a quirófano con un paciente con oclusión y en realidad al momento de salir del quirófano, en realidad, en lugar de salir con respuestas, salimos en realidad con muchas más preguntas porque realmente no encontramos una causa justificable y realmente nos preguntamos qué hacemos en este caso. Entonces, en cuanto al tratamiento, pues va a girar en torno respecto a dos ramas. Está en la parte médica, que básicamente es la más importante, en el sentido de que esto va a generar mucha sobrevida para el paciente, pero requiere mucha morbilidad. El paciente, pues obviamente requiere estar hospitalizado durante mucho tiempo y muchas veces manejo en casa con muchas de estas medidas que obviamente requiere una disciplina. En muchos casos, hasta un tercio de los pacientes pues, va a requerir una alimentación intragástrica a través de, pues, obviamente, métodos invasivos, una sonda nasogástrica, por ejemplo, una sonda de larga permanencia. Y esto, pues, obviamente, pues, no es algo fácil de manejar para los padres, sobre todo cuando están en casa, obviamente es una disciplina. Y en cuanto al tratamiento médico, pues, hay varias recomendaciones que dictaminan muchas de las escuelas, tanto a nivel de a nivel de Norteamérica como a nivel de Europa, pero la mayoría llegan al consenso de las siguientes que voy a mencionar. Se recomiendan comidas pequeñas y frecuentes a base de alimentos líquidos o mixtos que sean sobre todo de consistencia tanto líquida o blanda, que muchos de ellos contengan suplementos vitamínicos y no se recomiendan que se le den a los pacientes fórmulas elementales o hipercalóricas y que la dieta sea baja en lactosa, baja en fructosa, baja en fibra y que sea baja en grasas. Obviamente este paciente requiere un abordaje por parte de un nutricionista, un gastroenterólogo, o como mencioné antes, dentro de los pilares del tratamiento es un abordaje multidisciplinario. Y muchos de ellos van a requerir nutrición parenteral desde temprana edad y obviamente esto va a significar requerir un catéter central de larga permanencia y obviamente esto pues genera morbilidad para muchos de los casos de estos pacientes. Y como mencioné anteriormente, pues el paciente pues esta nutrición parenteral obviamente no, puede ser inocua para muchos de los pacientes porque pues obviamente requieren lípidos que pueden generar hepatopatías de forma crónica. Pero hay otro tipo de tratamientos el cual pueden ayudar mucho a la motilidad intestinal y que entre ellos se lo encontramos los procinéticos y dentro de las familias pues encontramos la cisaprida, pues obviamente es un fármaco que lo tenemos a la mano, lo podemos encontrar en países de primer, segundo o tercer mundo y que obviamente esto va a no generar una cura para el paciente, pero sí mejorar este aspecto en cuanto a la motilidad. Entonces podemos encontrar también la eritromicina como un procinético gastroduodenal que induce o favorece esa fase de la contracción
del complejo motor que mencioné anteriormente en la fase número 3, favorece la propulsión masiva para mover obviamente el contenido intestinal, y no se recomienda combinarlo con cisaprida. Y otro es la metoclopramida, que es un antagonista dopaminérgico que acelera el vaciamiento gástrico e intestinal. Sin embargo, están bien documentados, y pues no es la excepción en los pacientes pediátricos, el síndrome, las características clínicas de un síndrome extrapiramidal. Y otro tipo de fármacos que también pues, pueden funcionar como un enterocinético, y que se menciona que es el más potente, es básicamente un análogo de la somatostatina, que va a inducir complejos de la fase 3, también lo que mencioné en la fase del complejo motor. En la fase 3, en la contracción propulsivas, está bien documentado, es muy, muchas de las escuelas, tanto de Norteamérica como de Europa, lo utilizan, e incluso lo utilizan en combinación con eritromicina. Obviamente estimula la motilidad intestinal y es un antagonista de la serotonina, y inhibe el vaciamiento gástrico y favorece la contractibilidad vascular. Y otros fármacos, por ejemplo, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como la neostigmina o la piridostigmina, obviamente son fármacos que va a requerir pues un abordaje neurológico. Vamos a requerir obviamente un neurólogo que nos esté apoyando para la administración de este tipo de fármacos, y que su efecto va a estar documentado por un aumento en la motilidad gastrointestinal al prevenir la degradación de la enzima de la acetilcolina, pues obviamente la acetilcolinesterasa. Pero muchos de estos pacientes van a requerir descontaminación. Obviamente un paciente que mayor parte de los casos van a tener estasis de heces en el intestino, entonces van a requerir descontaminación, y esto lo podemos realizar a través de antibióticos como el metronidazol o la amoxicilina más ácido clavulánico durante 1 o 2 semanas de forma periódica, y esto obviamente va a generar descontaminación, menor cantidad de bacterias nocivas, en este caso secundarias a la estasis del contenido intestinal. Y obviamente estos pacientes también van a requerir un tratamiento analgésico, porque son niños que van a estar con un dolor crónico persistente, que obviamente no van a estar muy tranquilos básicamente con un tratamiento de forma aguda, sino que van a requerir incluso fármacos como gabapentina o algún tipo de antidepresivos tricíclicos. Obviamente un abordaje pues mucho más diferente a un tipo de dolor agudo. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, pues obviamente lo mejor es realmente no operarlos. Sin embargo, va a requerir en algunos casos algún tipo de derivación, o incluso para realizar obviamente la biopsia. Entonces pues va a requerir más de una cirugía, o obviamente vamos a enfrentarnos a pacientes que ya requirieron muchas cirugías. Sin embargo, como mencionó el doctor previamente, muchos de ellos van a requerir derivaciones, o como una ileostomía o una colostomía, o van a requerir ser alimentados a través de gastrostomías o yoyenostomías, porque el paciente obviamente va a tener una depresión nutricional importante, el paciente no gana peso, y esto genera obviamente predisposición para infecciones, predisposición para depresión de su sistema inmune, y todas estas ventajas para favorecer un buen estado nutricional obviamente es un aspecto muy importante a tomar en cuenta, y que va a requerir algún tipo de abordaje quirúrgico. Y en muchos de los casos, en países de primer mundo o en países que tengan la posibilidad de un trasplante intestinal, pues es una de las opciones terapéuticas. Genera mucha supervivencia, hasta 5 años en el 60% de los casos, y de hecho la pseudoobstrucción intestinal es una de las indicaciones para un trasplante intestinal, como pueden ver dentro de las indicaciones primarias para un trasplante intestinal. El pronóstico pues va a depender mucho del tipo de tratamiento que se le ofrezca a este tipo de paciente. Obviamente muchas de las posibilidades que va a tener cada niño pues va a depender de las complicaciones que puedan estar asociadas, por ejemplo, a la nutrición parenteral, a las infecciones por el catéter, o a los múltiples cuadros de obstrucción que pues obviamente el paciente va a ir deteriorándose poco a poco, o en la parte nutricional. Entonces es una patología que tenemos que tomar en cuenta, tenemos que tomarla como un aspecto
en aquellos pacientes que obviamente no encontramos una causa justificable o una obstrucción evidente y que pues nos está dando guerra en cuanto al abordaje diagnóstico, o que el paciente no mejora y a pesar de que realizamos múltiples intervenciones, el paciente continúa ocluyéndose, el paciente continúa con desnutrición, con infecciones y obviamente requieren muchas intervenciones. Entonces tomémoslo en cuenta, usémoslo como una ruta de opción diagnóstica y obviamente pues va a requerir un manejo multidisciplinario. Entonces esto es lo que le quería platicar el día de hoy y pues espero que hayamos llevado pues conceptos importantes a casa y tomarlos en cuenta dentro de nuestra vida profesional. Muchas gracias. Y la parte del tratamiento, pues sí, todavía hay mucho por investigar, mucho que podamos hacer a lo mejor en un futuro, pero pues ahorita no hay muchas opciones. Doctor Dávila, no sé si nos quiere dar como un panorama más amplio del tratamiento en la práctica clínica. Sí, yo creo que hay que dividir a los pacientes en 3 grupos. Uno es el que, independientemente de los tratamientos que hayamos hecho, ya sea gastrostomía, yeyonostomía, ileostomía o colostomía, se logre que el paciente coma y que logremos destetarlo de nutrición parenteral y de catéteres. Ese es un paciente con evolución benévola, digamos. No son frecuentes, más bien son raros a los que se logran nutrir por vía enteral exclusivamente. Y tenemos que hacer maniobras en esos pacientes que no hacemos en pacientes habituales. Recuerdo muy bien a una paciente que tuvimos que ponerle una sonda de gastrostomía que también tenía yeyonostomía, es decir, era larga la sonda, pero tenía una luz que era al estómago y otra luz que era al intestino, al yeyuno, y manteníamos siempre la sonda de gastrostomía abierta porque el simple aire deglutido hacía que se distendiera y que ya no tolerara la vía enteral. Entonces manteníamos siempre abierta la gastrostomía para descomprimir y la alimentación la dábamos a través del lumen de la yeyonostomía. Y así logramos que esa paciente se destetara de nutrición parenteral y que incluso vive todavía en unas condiciones razonables, pero dependiendo de ese tipo de maniobras que difícilmente hacemos con otro tipo de pacientes. Entonces, ese es al paciente al que mejor le va, al que podemos destetarlo de NPT y de catéteres. Porque como bien dijo Alex, la mayoría de los pacientes van a fallecer por complicaciones infecciosas relacionadas a los catéteres o por ya daño hepático crónico secundario a la nutrición parenteral, cuando no se logra. De los pacientes que no se logra la independencia de la NPT, podemos dividirlos en 2. Uno, aquellos pacientes en donde definitivamente hagamos lo que hagamos, no va a funcionar nada. Y estos desgraciadamente van a poder seguir 2 caminos, que son estos 2 grupos de pacientes que les menciono. O nutrición parenteral ambulatoria crónica, como tenemos ya pacientes en nuestro hospital con ese programa. No es fácil, es caro, se requiere participación de muchos especialistas, se requiere sobre todo participación de la familia y de muchos recursos para poder hacer que los pacientes se manejen con nutrición parenteral domiciliaria. Ese, digamos que podría ser un grupo de pacientes a los que seguramente tendrán posibilidades de seguir viviendo, pero que a la larga tendrán seguramente complicaciones hepáticas a consecuencia de la nutrición parenteral que requiera hacer otro tipo de intervenciones. Y por otro lado, pues tenemos a los que no hay manera de darles nutrición parenteral domiciliaria, que tenemos que manejarlo en el hospital, en donde, pues desgraciadamente, las infecciones son más frecuentes, sobre todo de líneas centrales, y donde al final podemos acabar los accesos vasculares y desgraciadamente esa puede ser también la causa de muerte. En cuanto al trasplante intestinal, pocos países en el planeta lo hacen porque, como vieron en la estadística que mostró Alex, el 50-60% fallecen dentro de los primeros 5 años. Son pacientes que acaban
todos los recursos del hospital y desgraciadamente alrededor de la mitad fallecen. ¿Cuáles son los pacientes ideales que se benefician de un trasplante? Aquellos que reciben trasplantes multiorgánicos, en donde ya la indicación del trasplante es por falla hepática y entonces se requiere un trasplante multiorgánico en donde se incluye hígado, a veces páncreas y tubo digestivo. Esos pacientes, en general, se comportan igual que un trasplante hepático. ¿Por qué? Porque el hígado es protector de los demás órganos. Siempre que hay hígado involucrado en cualquier otro trasplante, el hígado protege la respuesta inmune y los rechazos agudos de los diferentes órganos. Entonces, como bien sabemos, un paciente que se trasplanta de hígado puede vivir toda la vida con su trasplante y aunque hay casos de rechazo crónico a largo plazo, es realmente la mayoría de los pacientes evolucionan tolerando su hígado adecuadamente con manejo inmunosupresor cada vez menos intenso. Y entonces estos son los pacientes que sí se benefician de un trasplante múltiple porque incluye el hígado. Y esos pacientes son a los que, pues, si ya no se pudo obtener buena respuesta intestinal, al menos con un trasplante multiorgánico puede ser que logren sobrevivir y destetarse de nutrición parenteral y de catéteres. Ok, doctor, muchas gracias. Vamos también aquí a hacer un poquito de énfasis, que siempre al tener este tipo de pacientes, como ya se mencionó, hay que cuidar siempre los accesos vasculares, tratando de utilizar catéteres de larga permanencia, incluso muchas veces los catéteres percutáneos se logran poner en vías periféricas, quedando de manera central, y pues son catéteres que nos van a ayudar a la nutrición parenteral sin agotarnos los accesos vasculares y pues tratando de prolongar más la vida de esos pacientes. Incluso pues viéndolo de una manera muy optimista, pues ojalá llegaran a algún trasplante intestinal o en bloque, como ya se comentó. Doctor, y la cuestión de los procinéticos, ¿esos siempre los utilizamos? ¿Cuál es el que más utilizamos aquí? ¿Los llega a combinar? Sí, en cuanto a los prokinéticos, estando hospitalizados, a los pacientes siempre iniciamos con metoclopramida intravenosa para tener como mayor poder o mayor fortaleza para que haya movimientos intestinales útiles. Sin embargo, si logramos que ese paciente tenga mejor motilidad, pues ya iniciamos ahora sí con medicamentos orales, habitualmente es con cisaprida, y a veces combinamos cisaprida con metoclopramida. Lo que queda muy claro, a veces hay que dar otros como la eritromicina, pero esos no se deben dar junto con cisaprida, sino que a veces lo combinamos con metoclopramida. Pero son, insisto, pacientes que son pocos y que realmente hay que aprovechar si es que se puede obtener algo de tolerancia a la vía oral para poder sobrellevar esta enfermedad mejor y que podamos manejarla en forma ambulatoria más que hospitalizados. También me ha tocado ver uno que otro paciente en los cuales, pues a lo mejor la nutrición parenteral ambulatoria todavía no es un hecho así en todo el país. Como usted mencionaba, tenemos algunos casos que se ha logrado hacer, pero también lo que hemos logrado con algunos otros niños es que utilizamos la nutrición parenteral únicamente por algunos días durante la semana, tratando de darle solamente este apoyo. A lo mejor puede ser 2 o 3 veces a la semana y el resto, pues tratar de que vayan tolerando la vía oral lo más que se pueda y pues con esto logrando que el niño esté en su casa y evitando las complicaciones del hospital. Sí, solamente los que se benefician de este programa, los que tienen algo de función intestinal, porque esto es un espectro y hay desde los que tienen cero motilidad intestinal hasta los que tienen mucha motilidad, así es, hay que aprovechar que tienen estas condiciones. Ok, doctor, pues muchas gracias. Yo creo que con esto pues queda un poquito más claro esta enfermedad que ya hemos mencionado varias veces, es una enfermedad a la cual nadie nos queremos enfrentar, pero sí tenemos que tener en mente en caso de que tuviéramos la